Eso está impune, eso es un misterio. Eso es un misterio que yo no sé quién lo va a resolver. Es un pueblo chico y se conoce todo el mundo. Y le duele. Hombre, le duele a todo el mundo, le ha dolido. Pero ya saber nada. Eso parece que fue una cosa del cielo. Acabó con el cuadro y ahí quedó la historia. Aquella entonces hubo un miedo muy grande. En aquellos días pues no salía nadie al campo. Porque le tenían miedo, había miedo. Julio del 75. España tenía un ambiente muy tenso. Franco, que llevaba casi 40 años en el poder, estaba ya muy mal de salud. Y claro, todo el mundo sabía que lo suyo no iba a durar mucho más. Había una mezcla rara en el ambiente. Por un lado, miedo porque nadie tenía claro qué iba a pasar, pero también una especie de esperanza, como si el país supiera que algo importante estaba por cambiar. Seguíamos en blanco y negro, literal y figuradamente, pero se notaba que se veía una nueva etapa. Era el principio del fin del franquismo, y aunque nadie sabía exactamente cómo iba a ser, todos intuían que lo que venía iba a ser muy diferente. Pero en medio de todo eso salta una noticia que dejó a toda España con la boca abierta. Un cortijo en medio del campo andaluz, julio del 75. Un calor infernal que no veas. Y de repente 5 personas aparecen asesinadas. Pero no cualquier asesinato. Fue de las cosas más brutales, sangrientas y raras del mundo. El tema es que esto pasó justo cuando el país estaba pendiente a otra cosa. Mientras todos miraban hacia arriba, hacia Madrid, hacia Franco, en un pequeño pueblo de Sevilla alguien hizo algo horrible. Y lo peor de todo, este caso aún a día de hoy está sin resolver. Según algunos, dicen que tienen la impresión de que jamás hubo ninguna intención real de resolverlo. Y eso que han pasado ya 50 años. Y ahora que te tengo enganchado al vídeo, déjame decirte que te puedes hacer miembro del canal. Es un autopromo, no pasa nada. Hay muchas opciones de hacerte miembro del canal, pero solo con la de prisionero, que son, creo que son 2 euritos al mes, nada más. Con 99. Por solo 2 euritos Con 99. me apoyaréis y además también podréis ver los vídeos antes que nadie. Es decir, yo subo primero los vídeos a miembros del canal, podrás ver el contenido 5 o 6 días antes que nadie. Y lo más importante, entre todos me ayudaréis a comprarme una mansión. El cortijo Los Galindos está situado en la localidad de Paradas, provincia de Sevilla, a unos 5 kilómetros del pueblo. Se encuentra en la campiña de Marchena y se dedicaban principalmente al cultivo de trigo y girasol. Tiene aproximadamente 400 hectáreas. La finca pertenecía a la familia del marqués de Valparaíso y de Grañina. El 22 de julio de 1975 cuentan las crónicas que hacía 49 grados a la sombra, que se dice poco. Todo empezó con un incendio en una finca. Algunos trabajadores lograron apagarlo y enseguida notaron algo raro en el ambiente. El fuego olía como a gasolina, por lo que todo apuntaba a que había sido provocado. Y ahí no acaba la cosa. En el camino hacia la casa del capataz se descubrió un reguero de sangre que llevaba hasta una de las habitaciones. En el suelo estaba el cuerpo sin vida de Juana Martín Macías, de 53 años, esposa del capataz. Le habían destrozado la cabeza con una pieza metálica de una empacadora, un instrumento con dientes al que los trabajadores del campo llamaban el pajarito. Pero ese fue solo el principio. Poco a poco fueron apareciendo más cuerpos, como si se tratara de un macabro juego. Cuando el fuego se apagó del todo y después de que la Guardia Civil llevase allí 2 horas ya, el hijo del forense que estudiaba medicina encontró los restos calcinados del tractorista José González, de 27 años, y de su esposa Asunción Peralta, de 34. Dicen que podría haber estado embarazada de 6 meses el día del asesinato. Sobre las 8:30 de la tarde, el forense llegaba al cortijo acompañado de su hijo, por entonces estudiante de medicina. Que cuando vimos ya el interior del cadáver de Juana, yo me salí al exterior para tomar un poco el aire, porque aquello era una situación verdaderamente dramática. Entonces me acerqué al pajar y allí vi ardiendo como una caña.
me acerqué más por mi inquietud quizás de estudiante de medicina, de que aquello, lo que estaba ardiendo era un fémur, en realidad, no era una caña. Subí allí arriba, al pajar, y me di cuenta que no solamente había un cadáver, sino que había dos. Y en medio de los dos un bidón de gasolina. José González, tractorista del Cortijo, y su esposa Asunción Peralta ardían entre las alpacas de paja. José estaba prácticamente la mitad de él. Los miembros habían ardido completamente. O sea, las piernas se veían nada más que el fémur, o sea, lo que es el muslo. La pierna no existía. De los brazos, los antebrazos sí existían, pero el cráneo estaba medio también. O sea, que prácticamente quedaba de él la mitad. Poco después también apareció el cadáver de otro trabajador, Ramón Parrilla, de 40 años. Lo habían matado de un disparo por la espalda con una escopeta. 4 víctimas y todas asesinadas de forma distinta. El pueblo de Parada no daba crédito y el caso estalló en los medios de toda España. La prensa, que por aquel entonces solo hablaba de política, llenó todas las portadas del caso. Televisión Española mandó varios equipos a cubrirlo, pero las cosas ya estaban mal hechas desde el principio. Antes de que incluso llegaran los periodistas, la finca fue limpiada a fondo, borrando pruebas que habrían sido claves para la investigación. Eran otros tiempos también para la policía, pero joder. Comandante, ¿estamos ante el crimen perfecto? En absoluto. Estamos ante el fallo de la investigación. Eso es un hecho claro. Y máxime a tenor de lo que se veía allí, es decir, allí no había una frialdad en los hechos, sí, había al revés, una aceleración en todo lo que se había hecho. Hay manchas de sangre, ha habido arrastramiento de cadáveres, se ha golpeado con piezas que han quedado allí posteriormente. Es un fallo de la investigación. Si bien yo quisiera puntualizar lo siguiente, nosotros estamos analizando unos hechos y una investigación del año 75. Si nosotros estuviéramos grabando este programa en el año 75, probablemente no habría el despliegue de medios que hay actualmente. Debemos de mentalizarnos de que hace 20 años aproximadamente, lógicamente ni las técnicas de investigación ni los medios de que se disponía eran lo suficientemente buenos, perfectos, y la preparación del personal incluso no era la ideal para llevar adelante aquella investigación. Eran una situación, una época distinta, con unos medios apropiados a aquella época que hoy lógicamente no tienen validez. Seguramente hoy se habría resuelto ese crimen. Se hubiera intentado de otra forma. Durante los primeros días, todas las miradas apuntaban al capataz, Manuel Zapata, de 53 años, exlegionario y ex guardia civil. Se decía que tenía un lío con Asunción, la mujer del tractorista. La teoría era que todo había empezado con una discusión entre él, su esposa, su supuesta amante y el marido de esta, y que Ramón, el otro trabajador, simplemente había presenciado algo que no debía y lo eliminaron. Pero esta versión duró muy poco. 3 días después encontraron el cadáver del propio Zapata. Su perra lo halló bajo un árbol cubierto con algo de paja. Tenía el cráneo reventado con el mismo objeto que habían matado a su mujer. El primer gran error de la investigación policial fue permitir que aquella desgraciada tarde, el lugar de los hechos se convirtiera en una romería para todos los vecinos del pueblo. Luego se consideró al extremeño Manuel Zapata autor del crimen porque su cuerpo tardó 3 días en ser descubierto en la parte posterior del patio del Cortijo de los Marqueses de Grañina. Un fallo incomprensible y uno de los grandes misterios del caso, que además de la tragedia y la desgracia, acarreó a las familias de las víctimas la tortura del deshonor. Nosotros llegamos allí a Parada y eso fue muy triste, llegar y encontrarte allí los cadáveres, y ahora todo el mundo nos miraban entonces a nosotros como si fuéramos los culpables, porque era el criminal mi hermano, porque se había ido corriendo después de hacerlo, y eso es doloroso. Sí, la marquesa nos saludó y nos dijo estas palabras. Dice: qué pena, Manuel, lo voy a decir, ¿no?, que con lo bueno que era, lo cumplidor de su deber y lo fiel. Dice que sintió la muerte de su madre. Y después han hecho tantas mentiras y tantas cosas, y si no la han aclarado ha sido porque no ha querido. Todo volvía a empezar. La Guardia Civil se quedó sin sospechoso y con una escena del crimen contaminada.
Para colmo, el juez y el fiscal tardaron más de 24 horas en llegar por problemas administrativos. Y como en la finca no faltaba nada de valor, se descartó el robo. El crimen pasional también perdía fuerza. Entonces muchos empezaron a mirar hacia arriba, al dueño de la finca, el marqués de Grañina, Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, excomandante retirado. Era el propietario de los Galindos. Varios detalles levantaron sospechas. Nunca dormía en la finca, pero esa noche sí lo hizo. Además, pidió que hubiera poca vigilancia. Su administrador, que solo iba los fines de semana, estuvo allí el martes del crimen. Viendo cómo se le venía encima, el marqués lanzó una teoría sorprendente. Dijo que había dejado dormir allí a 9 legionarios que volvían de un desfile en Madrid y que supuestamente escondían droga. Según él, los soldados regresaron a recogerla y al ser descubiertos, mataron a todos. Pero esa historia no se sostenía, pues 8 de esos legionarios ya estaban en Ceuta el día del crimen y el 9º estaba en Barcelona. Sin móvil no hay asesinato y en este, la justicia barajó diferentes hipótesis que al final han quedado oficialmente descartadas, desde el narcotráfico a una conjura política o aquella otra tesis que achacaba las muertes a un grupo de legionarios que se hospedó en el Cortijo días antes del suceso. Una teoría que siempre defendió el entonces propietario de la finca, el marqués Gonzalo Fernández de Córdoba, un hombre que, al igual que su administrador, convivió durante años con las sospechas del pueblo de Paradas. En el tema referente a los legionarios que estuvieron en los Galindos a finales de junio o principios de julio. Así que, descartado lo del hachís, surgió otra teoría, la del trigo negro. Esta apuntaba al administrador, Antonio Gutiérrez. Se decía que no toda la producción de trigo se declaraba como debía, y que una parte se vendía en el mercado negro. Había doble contabilidad, y Zapata quería denunciarlo. Para evitarlo, lo mataron. Y las otras víctimas habrían sido daños colaterales. Pero no había pruebas, y tanto el marqués como el administrador presentaron coartada. Así que la Guardia Civil elaboró un relato que, aunque con muchos huecos, fue el oficial durante 8 años. Según este relato, el tractorista José González tenía mal rollo con el capataz porque había intentado salir con su hija. El día del crimen discutieron porque Zapata le reprochó no haber limpiado bien una máquina. Y en un arranque de ira, González lo mató con el pajarito. Luego mató a la esposa del capataz, a Ramón, para no dejar testigos, y después llevó a la mujer embarazada a la finca, la asesinó y prendió fuego al pajar. Supuestamente murió allí. El problema, que esa versión tenía muchas grietas. Primero, el motivo del asesinato era muy flojo. Segundo, González no tenía fuerza ni complexión como para matar a 3 personas con un objeto tan pesado. Y tercero, no estaba claro cómo murió. ¿Se dejó quemar o qué? Lo que hizo tambalear del todo esa teoría fue una serie de reportajes en 1981. Al cumplirse 6 años del crimen, Televisión Española y la cadena SER sembraron dudas. Ese mismo año salió a la luz que el entonces alcalde de Paradas recibió una carta anónima firmada por un supuesto sicario, que decía que solo quería matar al capataz por 10.000 pesetas, pero que todo se le fue de las manos. El 25 de enero de 1981, 6 años después, el juez de Marchena, Heriberto Asencio, recibió una carta anónima con la única firma de un tal Juan que se confesaba autor de los crímenes. Aunque la carta no era del todo creíble, el juez y la policía decidieron reabrir el caso. El juez que tomó el caso en 1983, Heriberto Asencio, quiso ir más allá. Encargó nuevas autopsias al prestigioso forense Luis Frontela. Y allí se descubrieron detalles clave. Por ejemplo, que el cuerpo de Juana fue movido entre 2 personas, lo cual desmontaba que González actuaba solo. Y lo más fuerte, González no murió por el fuego. Lo habían disparado y le habían amputado brazos y piernas antes de quemarlo. Por lo tanto, fue una ejecución. Eso trajo algo de alivio a su familia, ya que durante años cargó con el estigma de que él había sido el asesino. Pero el caso estaba ya muy desgastado. Hasta 1981, cuando el doctor forense Luis Frontela exhumó los cadáveres y realizó un definitivo análisis forense, Pepe González, el segundo tractorista y hombre de confianza en la finca,
estuvo considerado por la Guardia Civil y la policía como responsable de las muertes. Su móvil había sido pasional y después de haber rematado a su mujer se habría suicidado en la pila de fuego del Almiar. El estudio realizado por el catedrático limpió su nombre. Su madre, incluso, mandó cambiar el texto de la lápida de su tumba para que todos vieran que el joven había sido simplemente una víctima más, pero su familia hoy no quiere hablar de la desgracia porque está cansada de sufrimientos y vejaciones. Durante 6 años, muchos vecinos de Paradas les negaron tanto el saludo como el pan y la sal. Pasan las cosas y no tienen explicación. Por lo menos yo es que no sabría explicarle ni el por qué. Por ejemplo, yo he dejado o nos hemos dejado de hablar con esa familia. Que sí, que al principio se ha creído que era ellos, no sé si ha sido o no ha sido, ya le digo que no lo sé. Pero bueno, son cosas, no sé, inevitables quizás, ¿no? Pero no, con un razonamiento lógico no tiene por qué. Para mí puede ser autor material una sola, puede, pero indiscutiblemente la intervención directa en ese momento al menos son de 2. Se ha dicho con razón que el arrastre primero y después el levantar el cadáver para llevar desde la salita de entrada inmediata donde vive Zapata, el cadáver de Juana, indica unos pasos de personas que la van llevando. En 1986, una mujer fue a la Guardia Civil. Su marido, capataz de una finca vecina, le confesó antes de morir que había visto salir a un joven con ropa militar y manchado de sangre del cortijo. El chico fue localizado 11 años después. Según cuenta, estuvo en la zona, pero negó cualquier implicación. Según los investigadores judiciales que han trabajado este burdo y paradójicamente crimen perfecto, todo apunta a que en Los Galindos existió una doble contabilidad y que hubo un trasiego de camiones cargados de trigo dirigidos al mercado negro. Por ello, Manuel Zapata, el capataz, y el primero en morir, habría protestado a los inductores del crimen y salvajemente asesinado por un joven contratado como brazo ejecutor, que en aquella época estaba haciendo el servicio militar, al que esa misma tarde, según el relato póstumo de un vecino, se le vio por estos secarrales con la ropa ensangrentada y rota y con un fajo de billetes en la mano, diciéndose a sí mismo: ¿y para esto tanta sangre? Así, al menos consta en el sumario, pero sin las suficientes pruebas y las negaciones del sospechoso, la que fue más sólida línea de investigación se difuminó judicialmente. También se investigó a Antonio Fenet, un trabajador que dio el aviso de incendio. Nunca quiso hablar y tiempo después apareció con $500,000 de pesetas en su cuenta. Nadie supo de dónde salieron. Antonio y Pepe estaban trabajando a unos 2 kilómetros aproximadamente de la finca. Estaban acuchillando el olivar. ¿Quién le había mandado a usted ir hasta allí? A mí me mandó Pepe González. Durante los primeros días que sucedieron a las muertes, tanto los policías como los periodistas hablaron con multitud de vecinos. Nadie había visto nada, ni tan siquiera Antonio Fenet, el mandaero del cortijo, quien descubrió la dantesca escena a las 4 de la tarde aproximadamente. Desde entonces, popularmente, este hombre ha pasado de ser testigo a encubridor, y su casa, en la calle de las Lunas en Paradas, es uno de los lugares señalados por la sospecha. Tengo muy mala pinta y no es plan, ¿no? Somos un equipo de televisión española, del programa Informe Semanal, y quisiéramos poder hablar con don Antonio. Yo siento mucho, pero nosotros nos pasa mucho y no queremos llamar nada más que porque la justicia diga y punto, porque ya llevamos mucho tiempo sufriendo mucho y 20 años tenemos así. Y ya, ¿qué pasa? Que no queremos. Y eso es lo que por eso que no, porque, hombre, que yo lo siento, que me gustaría decirle y esto, pero claro, las circunstancias me obligan a callar, porque me parece que es mejor callar que hablarle. El sumario de más de 1000 folios, que a partir de hoy dormirá para siempre el sueño de la duda, recoge las declaraciones de Antonio Fenet, quien para los investigadores del caso sabe más de lo que siempre afirmó. Fue interrogado por la policía sobre un ingreso de 500.000 pesetas que recibió en su cuenta bancaria días después de los hechos y que nunca justificó de forma satisfactoria. Eso no es verdad que me las dieron. Eso es que yo las ahorré con mi sacrificio y mi honradez, porque mi marido ganaba y con eso no es cierto. Yo, no me costó trabajo de adquirirla, porque fue una herencia de mi padre de él.
que había vendido una finquita y la tenía en el banco. Y nosotros, pues claro, cuando ya el abuelo se murió, pues lo partimos a una hermana que tiene mi marido y a nosotros. Esas fueron 500.000 pesetas y en realidad a mí no me costó sacrificio ahorrarlas, porque esas me las dieron así. Incluso se llegó a crear otra teoría, que en la finca se cultivaba marihuana para una red de narcos libaneses y que el capataz quiso denunciarlo. Esto habría desencadenado la masacre, pero otra vez sin pruebas sólidas. Finalmente el caso prescribió el 22 de julio de 1995. Ya no hay nada que hacer, aunque alguien confesara no se podría hacer nada. La audiencia de Sevilla ya lo había cerrado años antes. A día de hoy el crimen de los Galindos sigue siendo el crimen perfecto, y por si fuera poco, en 2015 el techo de la sala del juzgado de Marchena, donde estaba apilado en pésimas condiciones el sumario, se vino abajo. Y todo el caso se extravió cuando se estaba trasladando a unas dependencias de la Junta de Andalucía. Un caso cerrado y literalmente enterrado por el tiempo y el descuido. Hoy en la finca de los Galindos no queda casi nada, solo tierra, campo y silencio. Pero hace 50 años ese lugar fue escenario de una matanza brutal, sin sentido y sin justicia. Personas fueron asesinadas de formas distintas. Se barajaron 1000 teorías, se acusó a inocentes, se escondieron pruebas y el caso acabó enterrado bajo papeles, errores y finalmente escombros. Lo más inquietante es que probablemente quienes lo hicieron siguen vivos y libres. Quizá aún caminen por esas tierras, quizá incluso sonrían cuando alguien menciona a los Galindos, sabiendo que ya nadie podrá acusarlo. Porque el tiempo les regaló lo que la ley no: impunidad. Y así, en pleno corazón de Andalucía, el crimen perfecto, al parecer, sí existe. Y pues nada, pues así el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que me dejéis vuestro like, que me comentéis y que os suscribáis, por supuesto. Decidme por aquí en comentarios qué creéis que ha podido pasar con este caso. Son demasiadas las coincidencias que han pasado para que no se resuelva este caso. Por lo que yo creo que alguien de mucho poder tiene que estar involucrado. ¿Por qué motivo mataría a 5 personas por la cara? No tiene ningún sentido. Pero sea como fuere, yo creo que se está intentando cubrir de alguna forma. De verdad os lo digo, dejadmelo en los comentarios qué os parece, porque de verdad me parece súper interesante este caso. Y nada más que deciros, que os quiero mucho y adiós. Imaginemos, Manuel del Toro, decimos que ha prescrito el crimen, que han pasado 20 años, el Código Penal dice que si pasan 20 años los delitos de reclusión mayor prescriben. Imaginemos, alguien aparece y se sabe que es el asesino y confiesa que es el asesino. Y no se le puede imputar absolutamente nada. Ha prescrito. Y además el cálculo está bien hecho, porque en una de las muchas ligerezas, a veces estas cosas han dolido, que oí precisamente a no más de 24, 48 horas después de esto, por un medio público se decía que, ni hablar, que desde la última actuación judicial se empezaban a contar. El 114 del Código Penal dice muy claro, desde el día de los hechos, 20 años. Bueno, el 113 dice 20 años porque le cumplen, y el 114 precisa, desde el día de los hechos. Salvo que se interrumpe esta prescripción en el transcurso de este tiempo si se ha dirigido la acusación contra un culpable. Y yo no he podido, porque yo sin fiscal incluso, y era única parte personada fuera del fiscal, hubiera habido algún compañero más o algo acusando yo, a mí la ley no me prohibía haber llevado a ese hombre al banquillo. Pero yo no he tenido la certeza moral, y yo no estoy aquí a lucirme ni a nada parecido, sino con moralidad elemental, y no me doy de méritos ninguno, dejar sentado, que hemos tocado, como digo, las cosas casi con los dedos. Yo he logrado 2 veces resucitar a mi petición en recurso de súplica, y la sala, que es admirable, ha dicho contra su propio criterio cuando lo había dictado, pues sí, realmente, venga, ¿qué falta esto, qué falta lo otro, tal y cual? Más no se puede hacer, pero no se deja nunca trabajar. Le digo más, Consuelo. Poca gente sabe, muy poca gente, hoy yo la paso a ver muchísima más por la audiencia de este programa, que solamente 3 días antes de la prescripción yo estaba muy seriamente trabajando sobre este tema, buscando un escáner, no soy técnico, pero me parece que se puede llamar de banda total, para una cosa sobre la escopeta. Esto parecerá ilusorio y tal, y ganas de no rendirse, pero lo estaba buscando, no pudo ser, pero bueno.
Y si se ha hecho todo, de todo. ¿Y cómo ha trabajado? He dicho antes, la policía lo culpó. Y se equivocó rotundamente. Pero ¿cómo trabajó después de eso la policía? No enmendando plana ninguna, sino, y la Guardia Civil, por supuesto, qué maravilla de trabajo. Y ese fiscal, yo he sacado una conclusión, la justicia no se cansa. Pero amigo, hay un día, son 20 años y se acabó. Qué rabia tiene que dar, qué impotencia, qué indignación rozar con los dedos, como decían nuestros invitados, la solución de este caso y que a uno se le escape, quizá, es probable que por unos días, pero pasaron esos 20 años y el crimen de los Galindos ha prescrito. Lo han oído, aunque aparecieran los culpables, aunque apareciera el asesino o los asesinos de esas 5 muertes, no se podría hacer absolutamente nada.